Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juca? Buenas tardes. Pues así es algo inevitable, y es que también ya están corriendo por ahí las voces, incluso se está viendo, y Donald Trump lo está presintiendo y lo está resintiendo, ¿no? Que incluso ya está saliendo una posibilidad de que Donald Trump no pueda cumplir con su cometido de los aranceles porque está afectando demasiado a su país, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar desde aquí y el plan de reestructuración total que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete con Pemex. Este plan de trabajo 2025-2030 que está más que nada enfocado para aumentar las reservas y para que México sea sustentable en el tema, pues, de petróleo, ¿no? Incluso se ha estado hablando mucho de este tema, y hace unos días también estábamos viendo un proyecto muy importante por parte de Claudia Sheinbaum de incursionar en el mundo de los chips, ¿no? En este mundo de los chips. Pero bueno, ese es un tema aparte. Vamos a empezar aquí. La Secretaría de la Energía, Luz Helena, presentó este plan de trabajo rápidamente. Miren, escuchemos. Es decir, tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano. En este contexto se elaboró el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030, 2024-2030. Es un plan que consta de 6 ejes que el director en un momento más presentará: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez mayor de energía limpia. Ejes que permitirán consolidar nuestra soberanía energética de México y, sin lugar a dudas, fortalecer la capacidad de nuestra empresa mexicana, Petróleos Mexicanos. Nuestro compromiso, como lo ha dicho la presidenta desde el inicio, es generar el bienestar compartido para todas y todos, y seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo en todo el sector energético de manera coordinada para el bienestar del pueblo de México. Bueno, pues esto es lo que se está exponiendo, y ya se habla de estos 6 ejes que se están pues ahí proponiendo para el rescate y obviamente el tema de la autosuficiencia energética, el tema de las gasolinas, ¿no? Y dejemos de ser tan dependientes de otras naciones, sobre todo por lo que está pasando con Estados Unidos. Y se habla que aquí, por ejemplo, uno de los ejes es tener reservas de petróleo por 10 años, con una inversión de 220,000 millones de pesos. El segundo punto es establecer la producción diaria de petróleo en 1.8 millones de dólares diarios y de gas en 5,000 millones de pesos diarios. Esto con una inversión de al menos 5 billones de pesos. Se pretende garantizar la refinación de combustibles suficientes para el abasto de gasolina, turbocina, diésel y gas. El precio público de la gasolina no se elevará más allá de los 24 pesos. Este plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que es un seguimiento a lo que hablaba el presidente López Obrador de la autosuficiencia energética. Y ahora la presidenta habla de no elevar los precios más allá de los 24 pesos, sobre todo por las conversaciones que ha tenido con los concesionarios gasolineros, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Donde habla de regular, no poner un tope, pero sí regular, que no haya abusos y que no se den las gasolinas más caras de 24, tendría que ser menos de 24 pesos. Y es que sí, es importante, ¿no? Y consta de 6 ejes, como comentaba al principio del video, pero los más importantes entre ellos pues son estos 3, ya como los mencionó Juca. También obviamente la recuperación de la petroquímica, la logística segura para mantener el combate de robo de combustibles y pues generación de energías limpias para cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero miren, destacaban y detallaban el titular de Pemex, Víctor Rodríguez, donde decía cómo se va a conseguir esto de las reservas de petróleo por 10 años, ¿no? Hoy a la mañanera salió a explicar un poquito de tema y cada uno de los ejes los explicó un poquito de detalle. Y miren, vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente de este primer punto. Vamos a incrementar las reservas
las reservas petroleras, las reservas 1P, 2P, 3P, que son las probadas, probables y posibles, para tener por lo menos 10 años de reservas y tener la certeza de que tenemos petróleo suficiente para ese periodo, y hay una renovación continua porque es continuamente exploramos, descubrimos yacimientos y estamos renovando lo que extraemos. Vamos a tener la meta de 10 años de consumo asegurado. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la perforación de 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos. ¿Qué proyectos? Son los proyectos Integral de Veracruz, Cuichapa, Comalcalco, Uxquil, Calavil y Campeche Oriente, que están en el mapa, son en los estados de Veracruz, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche. Vamos a obtener de los registros sísmicos 38,000 kilómetros de información geológica para poder detectar las localizaciones donde se tienen que llevar a cabo las perforaciones y además para localizar las reservas. En eso vamos a invertir a lo largo del sexenio 220,000 millones de pesos. Nuestra meta es poder incorporar más de 2,000 millones de barriles de petróleo localizados en el subsuelo, listos para la fase de producción. Bueno, esto es parte de lo que se está, ya me desenfoqué ahí un poco. A ver, Glenn, si puedes poner la imagen de ¿le puedes regresar, Aldo? ¿Dónde está el Golfo de México? Ahí en el video. ¿Dónde estaba el video? Ajá, nada más regresale aquí un poquito. Ok. Miren, también esto es importante que podamos abordar este tema. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con Pemex, los funcionarios de energía, pues aborda, a ver si le puedes dar play para que se quite eso. Llevar a cabo. Ajá. Entonces, ahí es importante este tema, que justo en el momento que se está dando este conflicto por el nombre del Golfo de México o Golfo de América, pues la presidenta anuncia esta exploración, ¿sí?, en estas aguas, ¿no?, en este espacio que es el Golfo de México, porque pues mucho se ha especulado que el fin de que Donald Trump, o sea, la idea final, el objetivo de que Donald Trump le cambie el nombre del Golfo o intente cambiar el nombre del Golfo a Golfo de América, es justamente para pues tratar de adueñarse de pues yacimientos que pudieran encontrarse, ¿no? Entonces, hoy la presidenta presenta este plan, obviamente un plan muy ambicioso y al mismo tiempo pues marcando terreno, diciendo el Golfo de México es de los mexicanos, ¿no? Y lo que está ahí en estos yacimientos será de los mexicanos, será explotado por los mexicanos, por México. Sí, pues es obvio, ¿no? O sea, es un tema que va de la mano. Pero pues bueno, miren, el segundo punto que estaba presentando también el titular de Pemex decía que se iba a establecer una producción diaria de petróleo de 1.8 millones de barriles. Aquí creo que está un poquito equivocada la información, pero decía él que era una producción de un tope máximo de 1.8 millones de barriles, que incluso para tener un poquito de cuidado, ¿no?, con la sobreproducción, ¿no? Entonces, esto le explicaba también a detalle el titular, ¿no? Vamos a escuchar. En el segundo eje estratégico, que es la producción sustentable, estaremos produciendo no más de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio. Es la instrucción que nos ha dado la señora Presidenta de la República. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a realizar más de 2,000 perforaciones y 1,300 reparaciones mayores. ¿Qué es una reparación mayor? Ya que el pozo está perforado, tiene problemas, luego tiene arena, luego se colapsan, lo que hay que hacer es limpiar el pozo para que siga fluyendo el hidrocarburo. Esa es una reparación mayor. Vamos a tener 12 proyectos estratégicos que van a aportar más o menos el 61% de la producción. Tenemos en el mapa se puede apreciar, si es que logran ver, en la parte de Burgos, que en la frontera con los Estados Unidos, después 3 proyectos importantes en mar, que es Trión, Lakach, Ixachi. Estos dos últimos, Lakach y Ixachi, son campos de gas, campos muy importantes que tenemos. Después tenemos campos terrestres como Sama, Yaxté, Bacté y Tequel. Y luego 4 proyectos en mar, que son proyectos de crudo, que es Cayapit, Ayaxil, Malov y Cantarel.
Cantarell, el gran yacimiento que tuvimos, que llegó a producir más de 2 millones de barriles por día en 2004, sigue produciendo petróleo. Actualmente recuperamos unos 100,000 barriles de ese yacimiento y sigue aportando a la producción nacional. El ingreso que vamos a tener con este nivel de producción es más o menos 5 billones de pesos. Bueno, es lo que dice al final, ¿no? Vamos a tener un ingreso bastante alto por toda esta producción que se va a hacer, 5 billones. No alcancé si a oír dólares o pesos, me parece. Pero dice al final de cuentas, sí es una gran cantidad, sí es muy importante, ¿no? Y ya en el último punto que decía el titular, dice que se garantiza la refinación de combustibles suficientes para el abasto de gasolina, turbocina, diésel y gas natural, supongo. El precio al público de la gasolina no se elevará ya más de los 24 pesos, algo que comentaba la presidenta el día de hoy, incluso ahorita lo vamos a ver un ratito más adelante. Pero bueno, esto es lo que decía Víctor Rodríguez. Escuchemos. El objetivo, que lo hemos planteado siempre, ha sido la autosuficiencia en gasolina y diésel. Nos vamos a enfocar a 3 objetivos: producción de gasolina, diésel y turbocina, que son los productos de mayor valor agregado. No habrá gasolinazos en el mercado y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos concluyendo la rehabilitación que inició en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Sistema Nacional de la Refinación, con las 6 refinerías históricas que hemos tenido, que han estado a lo largo del tiempo rehabilitándose, y en este sexenio vamos a concluir con una inversión de 105,000 millones de pesos. Vamos a concluir los proyectos que también ya venían del sexenio anterior. Le estamos dando continuidad total, y los proyectos Tula y Salina Cruz, que van a entrar en operación en el 25 y en el 26. Por lo que toca la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca y la refinería de Deer Park, lo vamos a llevar a su máxima capacidad. Bueno, esto es lo que plantea, ¿no? El titular de Pemex. Y es que es muy importante. Estamos hablando de la autosuficiencia en gasolinas y en diésel. Y es que esto también abona, quieras o no. Esto también habla mucho del plan A que ha estado comentando mucho la presidenta. Incluso podemos ver el logo aquí en este video. El loguito del hecho en México, para que México empiece a consumir gasolina mexicana, para que México empiece a dejar de depender de otros petróleos, ¿no? De otras gasolinas. Otra gasolina, sí, porque finalmente petróleo se les manda, ¿no? Nada más que nos las regresan ya hecha gasolina, como que es la intención de la autosuficiencia, que dejamos de depender en cuestión de gasolinas, diésel, turbocina de los Estados Unidos, ¿no? Y se habla también, como bien lo dijo el titular, que se pretende llevar a su máxima capacidad a la refinería de Tabasco y a la refinería de Deer Park, y con esto lograr este tema de la autosuficiencia. Claro, incluso la presidenta hoy muy rápido abordó este tema de este plan que están proponiendo 2025-2030, donde decía, pues es un buen proyecto, ¿no? Y explicó un poco de las metas. Escuchemos. Entonces el objetivo ahora sigue siendo el mismo: producir un límite de barriles de petróleo, que es, digamos, y de gas, que es la principal función de Pemex. No más, ¿por qué? Porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos, que el petróleo pues se acaba, es un recurso no renovable, pues se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Entonces se limita a 1.8. Todo ese petróleo que se produce, la gran mayoría va ¿a qué? Y gas, a producir gasolinas y diésel principalmente. Hay 6 refinerías que existían, que es el Sistema de Refinación Nacional, y ahora hay 2 refinerías más. Una completa, que es la que está en Texas, que es Deer Park, y la otra que es Dos Bocas. Entonces estas 8 refinerías ahora, que son completamente del Estado mexicano, de Pemex, pues entonces van a permitir que se cumpla con esa demanda de combustibles. ¿Eso qué significa? Pemex para la soberanía nacional.
Bueno, pues este es el plan de la presidenta, ¿no? Y es que no es una idea descabellada. Esperemos que sí lleguemos a esta autosuficiencia y dejemos de depender, pues, de gasolinas exteriores, ¿no? Y es que todo esto también acerca de la famosa deuda que tiene Pemex y esta reestructuración que tiene prevista la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a abonar a una idea de que van a hacer un recorte personal masivo a Pemex, ¿no? Que se van a empezar a despedir muchos trabajadores por todo este tema de la reestructuración. Miren, la presidenta dijo tajantemente, dijo claro, que no va a haber recorte de personal en el tema de producción. Miren, vamos a escuchar. Toda esta reestructuración que se está haciendo a Pemex contempla recorte personal. ¿Cuál va a ser la forma? Porque se ha visto que con todo esto de la deuda de Pemex ha habido recorte en algunas zonas, creo que los más afectados Campeche y Tabasco, pero quisiera saber su punto de vista si sí va a haber recorte personal. No va a haber recorte de personal. ¿No? No, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa, vamos a decir, en los salarios y en todo caso en la burocracia central, pero no en las áreas operativas ni mucho menos. Continúa como está, sí. Pemex. Okay. Toda esta reestructura. Pues esto fue lo que dijo la presidenta, ¿no? Bueno, ahí si me permites algo, es importante mencionar pues que se habla de una reestructuración, pues sí, burocrática, ¿no? Pero el personal operativo pues tendrá que estar llevando este mismo trabajo. La presidenta ha mencionado también que ahí habló de estas reformas estructurales, en específico la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Esa reforma que se ensució mucho porque se sobornó a muchos funcionarios para que se aprobara desde la Cámara Alta, desde los diputados, senadores, ¿no? Entonces, la presidenta mostraba, o hay una gráfica, ¿no?, que muestra cómo es que esta deuda en Pemex creció en los tiempos, pues, de Peña, en los tiempos de Calderón, y cómo es que se ha empezado a pues, liquidar estas deudas que habría adquirido Pemex, y obviamente es deudas que lo están ahorcando a Pemex, ¿no? Y sí es importante resaltar, sobre todo por lo que está pasando en estos últimos días, de que los panistas están pues hablando o diseñando una campaña diciendo que ellos quieren que los precios de la gasolina bajen para que el mexicano se vea beneficiado, cuando fueron ellos los responsables de todo este caos y toda esta crisis. Sí es importante mencionarlo. Entonces, aquí la presidenta, pues bueno, aquí en esta gráfica, pues sí vemos cómo es que esa reforma energética pues realmente no sirvió para nada. Mintieron cuando decían que iba a bajar el precio de la electricidad, el precio de las gasolinas, el precio del gas, y hoy pues salen con este discurso. Vamos a ver más adelante cómo es que la presidenta pues hoy les llama que son cínicos e hipócritas, ¿no? Porque ellos ocasionaron este caos y ahora quieren navegar con la bandera de decir es que ahora pues forcemos a que baje la gasolina sin importar las consecuencias, ¿no? Sí, pues ellos queriéndose colgar la medalla, ¿no? Diciendo nosotros vamos a ser los responsables, nosotros somos los buenos en la historia, ¿no? Pero bueno, la Secretaría de Energía también habló un poquito de este tema y es que es muy importante y como lo dijo Juca, hay que recordar por quiénes estamos así, ¿no? Por quiénes fueron los que estamos con una deuda enorme por parte de Pemex. Escuchemos. En tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años, casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018. Y por otro lado, luego de otorgar más de 90 en tan solo 5 años. Bueno, esto fue lo que dijo la secretaria de Energía, ¿no? Y es que la presidenta también tomó partido en esto, y es que ella preguntaba, esa deuda millonaria que hicieron,
pues, ¿a dónde fue? Ella cuestionaba diciendo, ¿dónde fue esa deuda que contrayeron pues en aquel tiempo, en aquel periodo? No. Y dio una pequeña explicación de cómo es que pasa. Pues en deuda en Pemex, pues lo más lógico que pensaríamos era para hacer crecer Pemex, ¿no? Y lo dejan completamente, o al menos casi en ruinas, casi se la estaban acabando, y por eso surgen estas preguntas. ¿Qué le hicieron al dinero con el que endeudaron a Pemex? Pues diciendo o tratando de justificar que para rescatarlo, pero en realidad pues se lo estaban terminando, ¿no? Lo estaban acabando. Se estaban clavando la lana, que eso es lo que estaban haciendo. Miren, vamos a escuchar a la presidenta cómo abordó este tema, ¿no? Quedó todo eso. Fíjense, lo que decía Luz Helena cuando tomó la palabra al principio. La deuda de Pemex se duplicó. Imagínense que ustedes tienen un pequeño negocio y que aumentan la deuda de su negocio al doble. O sea, piden prestado el doble. Y cada vez venden menos. Entonces, ¿dónde se fue ese dinero? La deuda de Pemex llegó a ¿qué? 114 mil millones de dólares. Hay por ahí una gráfica, a ver si la encuentran, de cómo aumentó la deuda, que la presentaba el presidente López Obrador y en su momento aquí junto con Octavio. Así la reciben en 2018 y la bajan a 97 mil millones. Pero lo que es más increíble, o sea, si tú te endeudas en un negocio, pues es para producir más, o sea, es para que ese dinero produzca y puedas pagar la deuda y al mismo tiempo pues tener ganancias, ¿no? No, bueno, se endeudan y producen cada vez menos petróleo, menos gasolinas, importan cada vez más. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron durante por lo menos 12 años? Por lo menos. Digo, porque en el sexenio de Fox, ya dejemos los 90s atrás, pero en el sexenio de Fox, primero ahí, como hemos dicho, llegan a producir 3.4 millones de barriles diarios. La producción más alta que ha tenido. Todo para exportación a los Estados Unidos. Porque desde ahí empiezan a caer las refinerías. El barril de petróleo a $90 el barril. Ahí está la deuda. O sea, con Calderón pasó de 68.9 a 82.8. Y con Peña de 86.7 a 132.3. Y AMLO la baja a 99.4. Puede depender las cifras que dice Luz Helena por el año en donde están los pesos, lo que explicaba hace rato, el año base. Pero, o sea, ahora por ahí está cómo cayó la producción de petróleo. A ver si la tienen por ahí. ¿Cómo cayó la producción de petróleo? La reforma energética fue un fracaso. Un absoluto fracaso. O sea, no solamente era el entreguismo de los recursos naturales y de las empresas públicas, sino que además no cumplieron con lo que prometieron, que se iba a producir más petróleo. Según esto, en la reforma energética decía que querían llegar a 3 millones de barriles diarios de producción. Cayeron a 1.6. No, a ver si... Bueno, pues esto es lo que indicaba la presidenta, ¿no? Siempre cuestionando dónde dejaron la lana. ¿Qué hicieron con tanto billete? Devuélvanlo, ratas. Es lo que yo pienso. Miren, la presidenta
también indicó que pues ya se está tomando acciones, ¿no? Y es que hace ya tiempo me parecía que la Secretaría de Hacienda ya está trabajando con la administración de Pemex para intentar cubrir esta deuda, ¿no? Es que la presidenta hoy también habló de este tema, diciendo pues es que la Secretaría de Hacienda está apoyando en la administración de la deuda de Pemex. Entonces ya se está trabajando en conjunto y si ya se ha bajado, se ha visto y se espera que siga bajando esta deuda, ¿no? Miren, vamos a escuchar. Está apoyando la Secretaría de Hacienda. Eso no es como en el pasado que Hacienda, hubo una época en que Hacienda asumía toda la deuda de Pemex. Aquí no. Aquí lo que se hace es apoyar a través de distintos mecanismos financieros, tanto para el pago a proveedores como para los vencimientos de pago de la deuda de Pemex. Pero la idea es que Pemex siga sin adquirir deuda, como fue en la administración pasada. Está apoyando las... Bueno, eso es lo que comenta la presidenta y se habla también que se siguen haciendo estos pagos de la deuda que tiene Pemex. Se habla que hasta este momento se han liquidado 75 mil millones de dólares de deuda y también se menciona que para febrero, finales de febrero, marzo, esto se concluiría. Miren, vamos a escuchar. Ninguna de nuestras... Como señalé en mi presentación, se hizo un trabajo muy serio con la Secretaría de Hacienda, tanto para la deuda financiera como para la deuda de proveedores. En el caso de la deuda financiera, aclarar, ha venido disminuyendo y no se ha dejado de pagar absolutamente ninguna de nuestras obligaciones, de las obligaciones de Pemex, y está completamente garantizado el pago. De hecho, la deuda financiera llegó a estar en 114 mil millones de dólares y ahorita está en 97 mil. Entonces se ha hecho, y todo ese trabajo se ha hecho en conjunto con Hacienda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo las mejores posibilidades y las mejores tasas en términos del Estado mexicano para poder tener acceso a las líneas de crédito mejores a nivel internacional. Y en el caso de la deuda de proveedores también se trabajó en vehículos financieros que están permitiendo a Pemex hacer estos pagos. Ya al día de hoy se han pagado cerca de 75 mil millones, que es un monto importante de la deuda. Este mes vamos a estar pagando otra parte importante y esperamos en marzo, como la presidenta así instruyó, concluir con toda la deuda registrada de proveedores en base a este programa que también el director ha hecho. Entonces es un manejo responsable financiero. Bueno, esto es lo que dijo la Secretaría de Energía, ¿no? Ya se va a concluir esta deuda con proveedores que han estado teniendo parte de Pemex y se sigue disminuyendo la deuda financiera que tenía Pemex en general, ¿no? Y es que en otro tema también en el PAN está queriéndose colgar esa medallita, como decía Juca, de sentirse los importantes y decir que van a presentar una iniciativa para que se reduzca pues el impuesto sobre la gasolina y bajar su precio hasta 20 pesos, ¿no? Sin recordar y sin decir que por quiénes fueron que se empezó a subir la gasolina tan grande, ¿no? Incluso hay una gráfica por aquí, a ver, aquí está la gráfica, donde muestra, ¿no? Precio de la gasolina por debajo de la inflación, incremento del precio de la gasolina en porcentajes. Estábamos viendo que la gasolina desde el sexenio de Fox ha sido superior, el 13% superior a la inflación. Con Felipe Calderón ha sido el 43% arriba de la inflación y con Peña, donde se desbordó masivamente, fue del 58% más que la inflación. Bueno, a mí me gustaría resaltar algo que es importante, sobre todo en el tema de que se venía queriendo generar una idea de que con el presidente López Obrador se dieron fuertes gasolinazos al estilo pasado, ¿no? Incluso hay quienes decían, no, pues es que es lo mismo. A ver, tan solo de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. Bueno, acá de Fox vemos que de Fox a Calderón estamos hablando de un incremento más o menos de 5 pesos por litro. 5 pesos por litro. Después de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto estamos hablando de un incremento aproximadamente de 9 pesos por litro, ¿sí? Y si bien hay un ligero incremento en todo el sexenio de López Obrador, pero se habla de 23 pesos por litro, menos del incremento que hubo de Fox a Calderón. O sea, se logró frenar
¿sí? Este ritmo que traía de ir incrementándose la gasolina. Si hubiéramos seguido a esos niveles, pues ahorita la gasolina seguramente estaría en 31 o 32 pesos, ¿no? Pero se frena con el presidente López Obrador y se pone en 23, que por cierto la presidenta pues ya ha venido hablando de este tema muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Y es que, pues sí, o sea, es muy descarado la forma en que estos panistas, liderados por Jorge Romero, que es un nuevo coordinador de PAN, presidente de PAN, y decían pues esto, ¿no? Se salían con su jugada. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué está tan cara la gasolina? Y ya lo hemos dicho mucho nosotros. Es muy simple la explicación. Los impuestos que cobra el gobierno federal. El precio del producto del litro de la gasolina, como le dicen en Pemex, el precio de la molécula es de 13 pesos. A esos 13 pesos le suma el gobierno 10 pesos más de impuestos, casi la mitad del costo del litro de la gasolina que pagan las familias mexicanas es de impuestos federales. Y eso creemos nosotros en Acción Nacional que es injusto, pero sobre todo que tiene solución. Por eso nuestra propuesta es muy concreta. Pedimos modificar la ley para que el impuesto que tiene la gasolina baje un 50%. Y así de sencillo, con eso logramos que el precio del litro de la gasolina no pase de 20 pesos. Repito, y no nos vamos a cansar de decirlo, es por el bien de las familias mexicanas. Fíjate, ahí hay un comentario ahí abajito, Lolo, y si lo puedes poner, ahí poquito ahí. La misma gente le contesta a ellos, ¿no? ¿Y por qué la subieron ustedes, la gasolina? Entonces, hoy la presidenta habla de esto, de esta propuesta que está haciendo el PAN a la ligera, y la presidenta dice, pues la verdad es que es demagógica esto que dicen ellos, es hipócrita, cinismo, ¿sí? Pues porque esos gasolinazos se dieron justamente con ellos, ¿no? Justamente ellos incrementaron a estos niveles la gasolina y ahora dicen pues que siempre ya no, queriendo engañar a los mexicanos como si los mexicanos pues se les olvidara. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Engaño. Nada más que el pueblo pues está muy informado ahora. Es totalmente demagógico, hipócrita el que quieran decir que ahora quieren bajar los precios de la gasolina, cuando ellos fueron los de los gasolinazos. No sé, va a ver si tienen por ahí la gráfica del incremento en las gasolinas, que lo presentó hace poco Iván. Recuerden, o sea, en la época de Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, fue cuando más aumentó el precio de la gasolina. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que es importante. Y aquí está la Secretaría de Energía, que es a quien le encargué que llevara esta coordinación. Ya ha sido muy buena. Lo que no queremos es que haya... Pues esto es lo que mencionaba la presidenta, demagógico, hipócrita, lo que están diciendo. Y obviamente el presidente del PAN a nivel nacional ya salió a contestar y pues dice que ahora apoyan a la presidenta, ¿no? En esta idea de que se frene o se tope el precio de la gasolina, que ya no siga aumentando. Mire, vamos a escuchar lo que dijo Jorge Romero. Buenos días a todas y a todos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quien otra vez en la mañanera, ahorita, hace un ratito, mencionó que reconoce que ya se tiene que hacer algo con el precio de la gasolina. A ver, por un lado ella critica a la oposición, está bien, ya sabemos que eso es lo que hace la jefa de Estado, criticar a la oposición, pero por el otro reconoce que se tiene que limitar el precio de la gasolina que tú pagas. Ah, pues lo aplaudimos, al 100% lo aplaudimos, pues es... Bueno, esto es lo que dicen estos panistas y la presidenta ha pues dejado ver el día de hoy que ya está a 2 semanas más o menos de concluir pues estas conversaciones con todos los gasolineros para mantener el precio de las gasolinas abajo de los 24 pesos. Miren, vamos a escuchar. Ya muy bueno. Un exceso absoluto de los gasolineros. Entonces va muy bien, nosotros esperamos que en unas 2 semanas más o menos, ¿verdad?, ya estemos firmando
con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos. Pues esto es lo que decía la presidenta, ¿no? Se va a lograr, se tiene que hacer y en 2 semanas posiblemente pues ya está hecho, ¿no?